Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a tu canal de aviación virtual. Hoy quiero hacer un vuelo de circuito de tráfico aéreo padrón en el aeropuerto de Silvio Pettirossi de Asunción, Paraguay, en la ciudad de Luque en realidad. Quiero hacer un vuelo con este avión pequeño. Es el Piper J3CV. Es parecido con un avioncito que estoy volando, el Neiva 56, más conocido como Paulistinha. Bueno, no conseguí el avioncito este del Paulistinha, por eso les quiero mostrar un vuelo con este avión que es muy parecido con el Neiva. Bueno, vamos a comenzar. Estamos a 291 pies de altura sobre el nivel del mar, entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto es la altitud, el altímetro, perdón. Y este ya está marcando casi en 300 pies, unos 89 a 90 metros. Esto es el velocímetro, está marcando en millas por hora, y esto es la revolución del motor, el cuenta giro del motor. Esto es la brújula. Este bastoncito que tenemos aquí es un flotador que te mide el combustible, porque tenemos en las dos alas y en la parte inferior, el tanque inferior, como le llaman, queda en este sector, en la parte del frente, detrás del motor queda. Entonces con un flotador, de esa manera uno ve la cantidad de combustible que uno tiene. Esto es el inclinómetro para el giro, para hacer un giro coordinado. Esto es la presión de aceite y temperatura del motor. Bueno, vamos a comenzar, y una vez que le damos potencia al motor, esperamos a que esta aguja del velocímetro, cuando comienza a moverse, empujamos la nariz del avión para el frente, entonces ahí comenzamos la corrida para el despegue. Y despegamos en 55 millas más o menos. Y en 60 ya estamos arriba. Entonces, como aquí estamos a 300 pies, vamos a llegar a una altura de 1300 pies para comenzar a nivelar y reducir potencia. Bueno, comenzamos. Con potencia máxima, ahí empujamos la nariz para el frente, y con un poco de hay un poco de viento aquí, por eso con los pedales nos mantenemos dentro de la pista. Bueno, y aquí mantenemos 60 millas para el despegue, hasta llegar a 1300 pies. ¿Cómo mantenemos 60 millas por hora? Si la velocidad baja, entonces uno tiene que bajar la nariz un poco más para abajo, entonces ahí recuperamos la velocidad. Y si va demasiado, si está aumentando la velocidad, ahora le voy a mostrar, ahí va aumentando la velocidad, entonces uno levanta la nariz para arriba nuevamente hasta llegar a los 60 y mantener ahí. Ahora estamos a 1000 pies, en realidad 700, porque tenemos que restar los 300 que ya tiene el aeropuerto. Siempre tenemos que tratar de mantener la línea de la pista. Bueno, una vez llegado a 1300, lo primero que hacemos es bajamos la nariz, nivelamos y reducimos la potencia a 2100 RPM. Y tratamos de no pasar estos 1300 pies. Y tenemos que tomar una referencia para hacer nuestro giro. Yo voy a tomar esto que está aquí para comenzar a hacer mi giro. Y ahora puedo comenzar. Voy a hacer un giro de 90 grados. Y una vez que llega a este giro de 90 grados, me mantengo un ratito aquí, así derecho, y para luego entrar de nuevo, hacer otro giro de 90 grados, más o menos por aquí. Esto es la Traschaco, si no me equivoco, y esto es el río Paraguay. Y ahora podemos comenzar a hacer nuestro giro nuevamente. Tenemos la pista. Esta pista de Asunción es gigante. Caramba, tiene 3353 metros de largura.
lo siguiente, una vez que lleguemos aquí a esta línea de la cabecera de la pista, reducimos toda la potencia del motor y nos acercamos a la pista en una velocidad de planeo de 60 millas. Esperamos pasar un poquito. Ya podemos iniciar, entonces hacemos un giro de 90 grados nuevamente, pero primero reducimos la potencia a cero. En realidad no es a cero, es baja en un 8 a 10, 11, 1100, perdón. Entonces ahí tratamos de mantener a 60 millas por hora. Ahí nos vamos, ahora nos mantenemos a 90 grados. Si de repente nos parece que vamos a llegar muy bajo o que no vamos a llegar a la pista, entonces le damos un poquito más de potencia a 1500 más o menos. Y mantenemos 60 millas por hora de velocidad. Cuando estamos casi llegando a la dirección de la pista, comenzamos el giro para la recta final. Curva final. Y vamos reduciendo de a poquito también la potencia, porque si llegamos con mucha velocidad el avión quiere rebotar y ahí se vuelve. En un simulador no pasa nada, pero en un vuelo real es poco peligroso. Entonces siempre tenemos que tratar de llegar a pisar lo más suave posible. Primero tratar de planear unos metros. Ahí reducimos toda la potencia y tratamos lo máximo de volar, seguir sobrevolando encima de la pista. Ahí me rebotó un poquito. Bueno amigos, eso es todo por ahora y espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal y vamos a tener más videos nuevos con más cositas para aprender. Algunos tal vez ya saben estas maniobras, pero siempre hay alguna cosa que se aprende. Yo siempre aprendo con cualquier otro video que veo, siempre aprendo alguna cosa, por más que parezca sencillo, siempre se aprende algo. Bueno, les dejo aquí y hasta el próximo video. Chao.